Muy bien, ya estamos grabando. Sí, es que hay veces que la señal es muy débil, entonces no se, no se puede compartir en Facebook. Bueno, aquí yo en mi. Entonces lo que hago es grabarlo y ya después lo subo a YouTube y lo comparto ya en YouTube y en Facebook, la reunión. Bien, pues gracias a Dios por lo que nos permite vivir en estos días. Y pues sabemos que son tiempos interesantes, tiempos en los que papá está haciendo cosas en el corazón de los que le buscan, de los que quieren tener algo con él. Y, y yo sé que ustedes son de esa gente, ¿no? La gente que quiere tener algo con Dios, algo de Dios en sus vidas. Y pues qué bueno, hermanos, de verdad, estamos en eso juntos. Gracias a Dios por eso. Bueno, no sé cuántos ya eh, imprimieron sus hojas, pero si no, ahorita la vamos a compartir aquí en el, en la pantalla. Bien, ahí estamos compartiendo. Pues bueno, estamos en la página número 3 de de esta parte de vivencias que se llama vivencias número 1. Entonces, estamos hablando acerca de creer, ¿sí? Recibir la verdad sobre cómo Dios te habilita para creerle. Vamos a partir de ahí. Dice aquí, así que es absolutamente necesario que recibas la vivencia divina. Creer es creer en esta vivencia divina. Recibirás la verdad, inciso A, recibirás la verdad sobre cómo Dios te habilita para creerle. Inciso B, dice, conocerás que lo que Él te invita a vivir solo puede realizarse si tú le puedes creer. Esto es, si vives creyéndole de manera constante y absoluta. Bien, acuérdense que el viernes pasado habíamos hablado un poquito del creer humano, cómo es que nosotros aprendemos a creer con la mente, humanamente, ahora sí que humanamente, ¿verdad? Eh, y creer por la fe es diferente, ¿no? Es un aspecto donde entras ya algo sobrenatural, algo divino, algo que humanamente no se puede. Entonces, eh, eh, hay tantas cosas que nosotros hemos escuchado acerca del potencial que la mente tiene, que a veces confundimos ese potencial que la mente puede llegar a tener con la fe divina. Y hay cientos y cientos de relatos, ¿no? De cosas superhumanas que puede hacer una persona cuando se concentra con su mente, ¿no?
Cuando yo era niño recuerdo que había mucho un, un ilusionista, o no sé cómo llamarle, o cómo le llamaban, que se llamaba Uri Geller, ¿no? Uri Geller, un judío que hacía actos con la mente, ¿no? Que doblaba cucharas y decía él, ¿no? Y la gente pues creía eso. Eh, y más cosas que son cosas que se llegan a hacer con el poder de la mente, ¿no? Sin embargo, todo esto a veces es fantasía, a veces es mentira, a veces incluso no sé si llegue a ser realidad, porque también lo mismo hoy en día se maneja mucho el asunto de las buenas vibras, ¿no? Se ha visto, ¿no? Que la gente de repente dice, no, pues hay que desearle buena vibra. Por ejemplo, ahorita lo que pasó en Acapulco, ¿no? Que pues es una cosa fuerte, una tragedia quizás, o algo que están viviendo las personas de allá. eh, y todo el mundo dice, no, pues hay que enviarle buenas vibras, ¿no? Y entonces algunos confunden con que no, pues es lo mismo que las oraciones. Entonces, ahí es donde se confunde precisamente la fe humana, la fe humana, con eh, el creerle a Dios. Entonces, vamos siempre que nosotros tengamos una especie de duda o incertidumbre respecto de algo, creo que el punto de toque siempre debe de ser nuestro Señor Jesucristo. O sea, siempre vamos como referencia a tomar lo que Jesucristo vivía, a entenderlo, a que el Padre explique a nuestro corazón la vivencia, pero a través de Jesucristo. Entonces, volteemos a ver a Jesucristo y veamos cómo era la vida que él hacía, los milagros que él hacía, el desempeño de su ministerio, ya haciendo cosas sobrenaturales entre los hombres, sanando ciegos, devolviendo oído a los sordos o sanando a los que tenían lepra, o no sé, tantas cosas que él hizo que dice el apóstol Juan, si quisiéramos escribir un libro de todas las cosas que Dios hizo, no cabría ni en el mundo todos los libros que se escribirían acerca de las cosas que Jesús hizo, porque unas son las que están registradas en los evangelios, pero hizo muchas más, ¿no? Bien, entonces, de las que sí están registradas en los evangelios, entendamos, por ejemplo, veamos eh, cuando, cuando sana, por ejemplo, a un paralítico o a uno que estaba al lado del estanque de Bethesda, dice. Había una especie como de piscina, de estanque, donde la gente acudía a tomar, a sacar agua para sus animales o para las cosas cotidianas. Y, y dice que ahí alrededor de ese estanque siempre había personas que estaban enfermas de algo. Y ellos tenían la tradición o se figuraban o eran personas que creían que de cuando en cuando venía un ángel y agitaba las aguas, como que había un remolino ahí y era el momento de meterse para que al meterse la primer persona que se metiera ahí iba a recibir sanidad. Era una tradición que había, no sé si era cierta o no. Lo único que te puedo decir es que había un hombre que ya tenía muchos años esperando a ser el primero en meterse y nunca era el primero en meterse, ¿no? Siempre le ganaban y no podía ser sano hasta el día en que pasó por ahí Jesús y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y le dice, Señor, pues que me sanes, ¿no? O sea, tengo mucho tiempo de estar aquí esperando a que el ángel o suceda lo que la tradición dice para que yo sea sano. Y entonces el Señor en ese momento lo sana. Toma tu lecho y anda. Entonces ya no hubo necesidad de que viniera o que sucediera lo que su tradición de él decía que debería de suceder para que él fuera sano, sino el Señor Jesús le da la palabra y es sanado. Pero a mí lo que me impresiona
con respecto de lo que estamos viendo hoy, es que no les dijo a todos, a ver, tómense de las manos, como decía la canción del Puma, agárrense de las manos. No, no les dijo, a ver, todos nos vamos a poner y a concentrar las buenas vibras y todos van a estar, o extendiendo sus manos hacia el paralítico y van a decir conmigo, Señor, levanta ese paralítico, ¿no? No, simplemente dio la palabra, creyó, y el que estaba, incluso el que estaba por recibir la sanidad, como que no creía mucho, ¿no? Pero así es Dios, cuando Él va a hacer el milagro, incluso aumenta nuestra fe. No es nada más de que nos falta la fe y ya no va a suceder. No, pues Él puede darnos fe, o sea, no es que nos dé otra cantidad más de fe, sino que libera nuestra fe, la fe que Él ya nos ha dado para poder creer, ¿sí? Para que se haga efectiva en Él. Quítate el estorbo que está estorbando, que está de incredulidad que hay en nosotros para que nosotros podamos dar el paso y creerle. Así es que eh, este es la, el contraste, ¿no? El contraste entre la fe humana, la fe divina, nada que ver, nada que ver. Entonces, vamos a continuar. Aquí les voy a compartir la pantalla. Y el creer humano contra el creer por la fe. Vamos a ver. ¿Quién nos lee ahí, por favor? Alguien que de ustedes que ya lo tenga impreso, que nos lea. Yo, Sí. A ver, por favor, Isra. dice, el creer humano contra el creer por fe. Para facilitar tu comprensión y procesamiento de lo que estás por recibir, es preciso que conozcas el contraste en el creer humano y el creer por fe. Seguramente estás pensando, creer algo que ya sé hacer, y es absolutamente Creer es cierto. algo. A ver, dice ahí, creer es algo Así, que ya se hace. Ajá. Sí, sí, creer es continúa. algo que sé hacer, y es absolutamente cierto, pues sabes creer en la capacidad humana, pero Jesús está hablando de algo totalmente distinto. Él nos habla de creer por fe, lo cual solamente ocurre en la capacidad divina. Y esto es precisamente lo que Dios quiere darte, la capacidad de creerle, perfecta y constantemente para que tengas vida eterna. Este Así estado es. perfecto, Sí, continúa. Ajá, está bien. este estado perfecto de creer por fe, no es posible producirlo en la naturaleza humana, es absolutamente normal en la naturaleza divina, porque Dios lo produce en ti. Muy bien. Gracias, hasta ahí. Entonces, aquí de lo que estamos hablando es de dos naturalezas, ¿no? De la naturaleza humana, que es la que ya cada uno sabemos vivir y la vivimos a nuestra manera y a nuestras capacidades o a lo que nosotros recibimos de nuestros padres. Así vivimos nuestra naturaleza humana. Algunos son muy duchos en esa naturaleza, algunos han logrado ser muy destacados, han sabido utilizar los recursos humanos que recibieron. Cuando digo recursos, no me refiero solo a recursos materiales, pero también recursos intelectuales o de carisma o de lo que tú quieras. Han sabido aprovechar esos recursos que recibieron conforme a las enseñanzas que ellos heredaron o que ellos aprendieron en su vivir para beneficio propio. Otros más, por el contrario, debido a esas mismas vivencias, a esa naturaleza humana en la que se fueron ahogando en sus deficiencias y en sus tristezas y en sus carencias, y no dieron un paso para salir, para crecer, para beneficiarse, sino al contrario,
para sumergirse en vicios, en enfermedades mentales, en soledades, en tantas cosas. Entonces, pero no es de esto de lo que Dios nos está invitando, porque Dios conoce la naturaleza humana y Dios sabe que sea el caso del que la supo aprovechar, o sea, el caso del que se hundió en ella, de todas maneras, ambas personas llegan al punto de ser infelices, llegan al punto de saberse huecos, vacíos, no realizados, no satisfechos con su vida, porque siempre les va a faltar 5 centavos para un peso. Y hablo de las personas que viven en lo más tremendo de la pobreza o de las personas que viven en lo más alto y encumbrado de la riqueza. Siempre va a faltar los 5 centavos para el peso. Con esto estoy diciendo, siempre va a faltar algo para que sean felices y realizados totalmente. Y eso que falta, para muchos son 5 centavos, pero déjame decirte que lo que tienen en realidad son 5 centavos y lo que faltan son los 99.50 centavos. O sea, la relación con Dios es lo que les falta para que ellos sean satisfechos y felices, realizados y viviendo en una naturaleza distinta, no en una naturaleza de carencia, sino en una naturaleza de vida. Entonces, esta es la diferencia que hay entre el creer humano y el creer divino. El creer humano siempre está buscando motivos, impulsos, recomendaciones, consejos, cosas que lo hagan salir adelante, cosas que le pongan una sonrisa en la boca, aunque sea por 5 minutos, aunque la vida, dicen ellos, sabemos que está llena de tristezas y sinsabores, pero estos momentos son los que hacen que la vida valga la pena vivirse, llegan a decir los más poéticos. Dios no nos ha llamado a que haya 5 minutos de felicidad que nos hagan sentir que la vida valió la pena vivirse por esos 5 minutos. Dios nos ha llamado a tener una vida en abundancia, de victoria en victoria. Dice uno de los salmos que el, el, la, la, el crecimiento, el renacimiento del justo va de nivel en nivel, creciendo, apareciendo como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Con esto Dios nos quiere decir, no quiero que vivas 5 minutos de felicidad y luego 23 horas con 55 minutos de desgracia, ¿no? O de sinsabor, o de frustración, o de estrés, o de lo que tú quieras. O sea, quiero que vivas una vida abundante. Esa es la invitación de Dios. Para eso necesitas dejar tu forma antigua de creer y entrar a la forma nueva, a la forma divina, que no es nueva, que siempre ha sido, pero para nosotros es nueva porque no la conocíamos. Esa forma de creer, esa forma que solo Dios nos puede dar, que es algo divino. Dice en el escrito que tenemos aquí, a ver, se los vuelvo a poner. Dice, creer por fe para facilitar tu comprensión y procesamiento de lo que estás por recibir, es preciso que conozcas el contraste entre el creer humano y el creer por fe. Seguramente estás pensando, creer es algo que ya sé hacer. Y es absolutamente cierto.
pues sabes creer en la capacidad humana. Pero Jesús está hablando de algo totalmente distinto. Él nos habla del creer por fe, lo cual solamente ocurre en la capacidad divina. Y esto es precisamente lo que Dios quiere darte, la capacidad de creerle perfecta y constantemente para que tengas vida eterna. Óigalo bien. Mire, no vaya usted a pensar que aquí se trata de tomar un curso que lo podemos digerir con nuestra mente y entonces lo captamos, luego le hacemos algunos arreglitos porque no nos gusta mucho lo que el hermano Samuel dice. Entonces nosotros lo captamos y lo hacemos a nuestra manera porque nosotros sí sabemos cómo hacer las cosas mejor. Y entonces, ya que lo tenemos así, lo ponemos, lo echamos a andar y entonces nos va a dar un buen resultado. No, hermano, déjame decirte que esto no funciona así. No funciona así. Esto, la única forma de funcionar es que tú tengas comunión con Dios todo el tiempo. La única forma en la que la fe verdadera funciona es cuando tú estás en comunión con Dios y estás contándole todo a Dios y estás declarándote una persona que anteriormente sabía hacer las cosas, pero hoy ya no sabe. Y no es que te vuelvas de repente una persona desmemoriada y digas, es que ya no sé hacer nada. No, es que ahora lo quieres hacer con Dios. Si tú eres una persona que tú sabes manejar muy bien un auto, porque tienes años haciéndolo, digo, es un ejemplo en el que yo vivo, ¿no? Se lo pongo porque es algo que yo vivo. Y yo digo, no, es que yo ya sé manejar desde hace muchos años, desde que era joven aprendí a manejar. Sí, pero ¿qué crees? Que hoy la invitación de Dios es que lo hagas en fe. ¿Cómo? Manejar no se necesita fe para manejar. Sí se necesita. Se necesita creerle a Dios y se necesita preguntarle a Dios cómo va a ser el día de hoy manejando. ¿Sí? Porque tú ya sabes cómo va a ser el día de hoy cuando tú manejas, pero le has preguntado a Dios, ¿cómo va a ser el día de hoy, papá, manejando contigo? ¿Cómo quieres que maneje? Ahí es precisamente donde ya empiezas a caminar, a dar pasos en el mundo de lo divino, ¿sí? No en el mundo de lo humano que tú ya dominas muy bien. Entonces, dice, dice aquí, este estado perfecto de creer por fe no es posible producirlo en la naturaleza humana. Ahí está el punto. Y por eso está tachado, está en rojo. No es posible producirlo en la naturaleza humana. Dios, yo necesito que tú actives en mí la naturaleza divina que ya me has dado, porque ya me la has dado, ¿sí? Y luego dice ahí, en el otro círculo, es absolutamente normal en la naturaleza divina porque Dios lo produce en ti. Pero ¿cómo lo va a producir? ¿Cómo lo va a producir en ti? ¿Sabes cómo lo produce Dios? Entregándole todo, rindiéndole a Él, o sea, diciendo, Padre, yo me declaro que yo no sé manejar. O sea, sí sé, humanamente sé, pero yo ya me cansé de hacerlo humanamente. Ahora quiero ser manso y quiero que tú me digas cómo hacerlo. No te va a decir, mira, gira el volante y metes la primera, metes el clutch y todo eso. No, no se trata de eso. Se trata de tu actitud, se trata de cómo es, se trata de cómo miras, se trata de cómo piensas, se trata de cómo, hacia dónde vas y por qué vas. Este es precisamente cuando ya empieza a entrar la nueva forma de vivir, cuando ya empieza a tocar esos puntos
que hay que renovar, que hay que limpiar, que hay que santificar. Ahí está Dios santificando mi forma de trabajo, santificando mi forma de pensar en el trabajo, santificando mi forma de conducirme en el trabajo. ¿Sí? Ahí está Dios haciendo nuevas las cosas, trayendo la vida divina a mí, que soy o que era humano y que ahora he sido invitado a ser hijo. Bien, continuemos con esto de, estamos en la página número 4 del documento, página número 5 ahora. Bien, el creer humano. Veamos ahora lo que es el creer humano. Creer es una capacidad innata dada a cada persona para poder ser. Desde la infancia, todo el aprendizaje del ser humano ocurre por el acto de creer. El infante aprende a creer lo que se le dice. Cada palabra que aprende conlleva el acto de creer y así cada creencia construye su capacidad de razonar, que es indispensable para su existencia. Sin la capacidad de creer, la existencia del ser humano como individuo y en su entorno social sería imposible, ¿sí? Entonces, fíjense qué interesante ver que aún en lo humano necesitamos la capacidad de creer, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque tengo hambre, pero sé que más adelante voy a encontrar algo que me va a satisfacer esa hambre. Tengo sueño, pero sé que más adelante voy a encontrar algo que me va a poder permitir satisfacer ese sueño. Y así, etcétera, etcétera. Todo en esta vida requiere el asunto de creer, ¿sí? Eso hablando humanamente. Aquí vemos un bebé que le están mostrando un juguetito. Dice, esta maravillosa capacidad de creer humano, número uno, ha conformado tu raciocinio y por lo tanto te ha hecho quien eres hoy. Entonces, eso es cierto, ¿no? Desde pequeños aprendimos cosas que van normando nuestra forma de creer, nuestra forma de pensar, nuestra forma de razonar, nuestra forma de ver la vida. Entonces, eh, hay personas que, por ejemplo, decía un hermano, dice, y yo me angustiaba antes porque cuando ya no había, o veía yo que se iba acabando el champú en mi casa, me empezaba yo a angustiar, sentía como una angustia, como que algo pasaba. Y dice, y yo recuerdo que cuando yo era niño, pues para nosotros poder lavarnos el cabello con champú era así como un lujo. Entonces, cuando él ya era grande y ya ganaba su dinero y ya compraba su despensa y llenaba todo en la despensa y todo, cuando él empezaba a ver que se acababa el shampoo, así como que, ¡ay! Le empezaba a sentir miedo, ¿no? Un así como que, ¡ay! Me voy a quedar sin shampoo, o alguna cosa así, ¿no? ¿Por qué? Porque son cosas que desde pequeños van formando nuestra forma de creer y de pensar. Y, o había otra persona que siempre traía moneditas en su bolsa de pantalón, monedas, y muchas. Y siempre
que tenía, o sea, como que era un reflejo de él meter la mano a la bolsa, sentir las monedas, moverlas, incluso hasta las jugaba dentro de su pantalón, de la bolsa del pantalón, porque de esa manera él sentía que tenía dinero. De esa manera no sentía la angustia de que, ay, ya no tengo dinero, aunque eran moneditas, ¿no? Porque cuando era niño, él creía que eso era tener mucho dinero. Entonces, son cosas así que desde niño van formando nuestro raciocinio, nuestra forma de creer, nuestra forma de pensar, nuestra forma de conducirnos, porque de ahí viene nuestra forma de ser, de nuestra forma de creer. Vea qué tan importante es el creer. De ahí viene nuestra forma de comportarnos. Vemos a una persona con cara de que se la bautizaron en limón agrio, así, con y decimos, esa es una mala persona. Aunque por dentro esa persona sea un pan de Dios, ¿sí? Aunque por dentro esa persona sea buena, pero nosotros como ya le vimos la cara así, con el ceño fruncido y así, entonces decimos, no, esa persona debe ser mala. Porque a nosotros cuando éramos niños nos decían que así era el robachicos, por decir una cosa, ¿no? Entonces ya nosotros inmediatamente como que ponemos una barrera así entre nosotros y esa persona. Y todo esto va formando nuestra forma, valga la redundancia, todo esto va formando en nosotros una manera de razonar. Bien, aquí en el número 2 de la hoja dice, te ha expuesto también a que aceptes creer lo que no es verdad, o sea, vivir engaños y sus eventuales desengaños con sus destructivas consecuencias. Es decir, hemos aprendido a creer cosas que no son reales, que no son verdad y que tristemente nos van llevando a desengaños, que a veces esos desengaños son crueles y traen a nuestro corazón y a nuestro espíritu un rompimiento. Eh, Vamos a algo menor. Por ejemplo, cuando nos dijeron que en nuestro, espero que no haya ningún niño por ahí, cuando nos dijeron que nuestros papás eran los reyes magos, ¿sí? O cuando nos dijeron que Santa Claus no existía, o cuando nos dijeron, no sé, o sea, cosas que nosotros pensábamos y decíamos, wow, ya va a llegar, ya va a llegar, ya va a venir. Y ya después un día supimos la verdad de esa situación y entonces nos rompió el corazón o nos desilusionó. Y la vida humana va de desilusión en desilusión. Cuando nosotros estuvimos en la primaria o en alguna escuela y tuvimos un buen amigo y nosotros decíamos, no, este va a ser mi amigo para toda la vida y que a todo dar y esto y lo otro, y de repente ese amigo hace algo que nosotros, eh, pues que a nosotros no nos parece bien y discutimos o nos enojamos o lo que tú quieras y se rompe esa amistad y otra vez sufrimos la desilusión y entonces decimos, pero no voy a volver a confiar en nadie, no voy a volver a tener amigos así, no voy a volver a creer en alguien así, no voy a volver a querer a alguien así. Y luego, cuando tuvimos nuestra novia o no sé, y luego resulta que pues, la chica no nos correspondía o lo que tú quieras, y entonces otra desilusión, o las mujeres cuando encontraron al que pensaban que iba a ser el gran hombre en su vida y las desilusiona, eh, les rompe el corazón. Y todo eso va haciendo que nosotros eh, vayamos creyendo cosas equivocadas. Entonces, lo único que deja como saldo es ese creer equivocadamente
es un corazón lleno de decepciones, un espíritu lleno de razonamientos que están basados en engaños, en mentiras, porque luego llegamos a creer que la realidad de la vida es que todos son malos y que yo debo defenderme de todos, que la realidad de la vida es que todos son hipócritas y mentirosos, que la realidad de la vida es que todo está enfermo en esta vida, que la realidad de la vida, y ahí nos vamos haciendo, viviendo en engaños, viviendo en una realidad cruel, en una realidad que nos daña, ¿sabe? Entonces, ¿qué podemos hacer ante eso? Bueno, lo que podemos hacer es aprender a creer bien, dejar de creer humanamente. Ahí es donde está la solución, ¿sí? Seguimos en la página 6, el creer humano. A ver, ¿quién nos lee, por favor? Buenas noches, hermano Samuel y a todos mis hermanos. ¿Vas Buenas a leer? noches. Sí, Muy bien, buenas noches. léenos, por favor. Sí, el creer humano es un sistema limitado a la capacidad personal y a la experiencia del individuo, lo cual lo hace completamente variable, impredecible, cambiante e inseguro. Cada persona tiene la capacidad del creer humano, pero ¿en qué resulta el ejercicio del mismo? La evidencia es que no produce libertad. ¿Qué sucede en tu entorno cuando lo que tú crees no es creído por los demás? Se da origen a las discordias que llegan a ser razones para las peores acciones humanas. Así es. Ese es el punto. Y hasta lo subrayamos diciendo, es que cada cabeza es un mundo. Cada Así cabeza es. es un mundo. Así es que lo subrayamos y decimos, no, pues es que, y los que no creen como yo creo, pues están mal, ¿sí? Así es como algunos piensan que yo pienso, pero no es así, ¿sí? No es lo que yo crea, es lo que dice Dios, lo que dice Dios en su palabra. Entonces, ahí es donde está el punto interesante y lo que Dios te revela a tu corazón, porque muchas veces tomar la religión con creer humano, vamos a poner a mezclar una religión, llámese cristianismo, romanismo, budismo, santería, lo que tú quieras. Toma esa religión, agrégale creer humano y haces un batido que se va a convertir en una explosión que va a romper con todo. Pero ojalá rompiera con todas las cosas malas, rompe con todo lo poco bueno que hay. O sea, hace divisiones entre familias, entre amigos, entre hermanos, entre vecinos, parientes, o sea, todo. ¿Por qué? Porque no es el, la fórmula adecuada. Dice aquí, el creer humano es un sistema limitado a la capacidad personal. Es decir, cada persona cree hasta donde su capacidad alcanza. El que tiene muchas capacidades humanas, pues alcanza tal vez para mucho su forma de creer.
Aún así, ese mucho no pasa de la raya, ¿no? O sea, no cambia a las personas. A mí me sorprende que hombres tan cultos, tan, tan llenos de sabiduría humana, tienen a veces vicios tan tremendos en su vida, porque son brillantes en muchos aspectos de su vida, pero siempre hay otros donde están tronados totalmente. ¿Y sabe por qué? Porque el sistema humano solo alcanza hasta la capacidad que tiene el humano, nada más. Y bien dice mucha gente, es que errar es humano, mentir es humano, fallar es humano. Así es parte de ser humano. Precisamente por eso es que Dios te ofrece llevarte a otro nivel, donde ya no dependas de tu humanidad, ni de mi humanidad, ni de la humanidad de nadie. Ok, continúo leyendo y dice, y a la experiencia del individuo. Entonces, es cierto, nuestras experiencias van formando nuestro creer, ya lo relatamos a través de algunos ejemplos, lo cual hace completamente variable, impredecible, cambiante e inseguro a tal persona. ¿Sí? ¿Ha visto usted cómo puede cambiar una persona de creer en algo a dejar de creerlo? Y no solo a que dejar de creerlo, a odiarlo. Llámese en la política, llámese en el fútbol, llámese en el box, llámese en lo que tú quieras. O en un empleo, ¿no? Eh, ¿Cuántas personas se dicen, no, yo estoy con este líder y yo voy con mi jefe y todo? Y el día que el jefe les vaya, no, pues ya no lo quiero ver ni en pintura, ¿no? Que ese viejo se saque por allá, ¿sí? Pero que no que creías en él. No, 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 ya no, porque es un hipócrita y mentiroso, bla, 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 la lista es larga y distinguida. ¿Por qué? Porque todo está basado en lo que nosotros creíamos de esa persona. ¿Sí? No es en realidad en lo que la persona es. Esa persona siempre fue lo mismo. El problema es lo que tú creías respecto de esa persona. Y lo mismo pasa con aquellas que se casan enamoradísimas del príncipe azul. Ay, no, es que de veras, viera qué bonitos bostezos hace. Bueno, hasta cuando erupta él es tan galán y tan guapo, ¿sí? Pero ya cuando ya llevan 10 años de casados, ahí está con sus ronquidotes que ya no los aguanta. ¿Y dónde quedó el príncipe azul? ¿Quién sabe? Pero salió Shrek. Ya no es el príncipe azul, ahora es el ogro Shrek. Sino que hasta el burro de Shrek es, ¿sí? Ya no lo quieren ver ni en pintura. Pero no es que esa persona cambió. Esa persona es la misma. Nada más que tú creías otra cosa acerca de esa persona. Es lo que tú creías. Dice aquí, cada persona tiene la capacidad del creer humano. Cada persona tiene la capacidad del creer humano. Pero ¿en qué resulta el ejercicio del mismo? Pregunta aquí, ¿en qué resulta el ejercicio del mismo? La evidencia es que no produce libertad. La evidencia es que no produce libertad. El creer humano nunca va a producir libertad. Siempre te va a atar a algo. Y allí es donde te das cuenta de que si tú estás creyendo humanamente o estás creyendo divinamente. Si estás creyendo a Dios o estás creyendo en la forma humana, intentando creerle a Dios. Mira, por ejemplo, no vayamos lejos. Esta reunión que tenemos
cada 8 días. Si tú la estás creyendo humanamente, es, ay, hoy tengo reunión, ay, no, qué barbaridad, ya quiero estar, pero es que, pues es que veo a Samuel y luego se va a sentir mal si yo ya no estoy ahí o no sé. Eso es creer humanamente, lo estás haciendo humanamente, eso no sirve, eso no te da libertad, al contrario, te ata. Hoy pudieras estar en el cine o pudieras estar cenándote unos taquitos o pudieras estar saliendo o trabajando, sacando unas vueltas, ganando dinero y estás aquí conectado, conectada. Ahora, cuando tú lo haces, porque es algo divino, lo estás haciendo con la fe divina de Dios, tú veniste hoy a ver qué Dios te hablaba a tu corazón y no es una carga, al contrario, qué gusto poder volver a tener esta reunión. Ahí es cuando estás haciendo la cosa con una fe divina, no humana, con una fe que está esperanzada en Dios y que Dios mismo motiva desde lo íntimo de tu ser a dar el paso físico de hacer esta reunión, de estar ahorita congregados si tú quieres. Qué hermoso, qué bonito. Pero cuando es algo humano, no te produce libertad, te produce cansancio, te produce como que te atas a algo, como que, ay, no, pues ahora tengo que hacer esto. ¿Sabes? Llegó el momento en el que, en lo personal, yo llegué a ver mi matrimonio como una atadura, en vez de como una bendición. Llegó el momento en que en mi corazón llegué a ver a la compañera de mi vida como una carga más que una bendición. Pero, ¿sabes? Cuando le entregué esa parte a Dios, cuando le pedí que renovara, que restaurara en mí esa situación, que me sanara de lo enfermo que yo estaba, Él me dio fe para creerle a Él y para ver mi hogar como una bendición, como algo hermoso y a mi compañera como la mujer a la que yo quiero honrar y bendecir el resto de mi vida. ¿Y sabes qué? Que ahora yo vivo un matrimonio en la fe divina, no en la fe humana. Veo a mi compañera y digo, wow, dice, qué bendición me dio Dios al encontrar a esta mujer. No sabes cómo quiero honrarla, no sabes cómo quiero pasar la vida con ella, pero hacerla sentir bien a ella, que se sienta feliz, que se sienta contenta. Y esto es algo que solo Dios pudo hacer, porque no es algo que te nazca a ti, que un día amanezcas y digas, ay, ya, ahora sí ya veo a mi esposa otra vez con mucho gusto y voy a trabajar para ella y voy a trabajar para mis hijos y voy a... y- no, eso es algo que solamente el Espíritu Santo puede hacer en tu corazón cuando hay fe, una fe correcta, una fe divina, no una fe humana. Entonces, puedo constatar que la fe, que el creerle a Dios es muy distinto, pero muy distinto, es como el oriente del occidente, totalmente distinto del creer humano. El creer humano dice, como dice el profeta José José, el amor acaba, pero el verdadero amor y la verdadera fe, esa no acaba, porque esa viene de Dios. A ver, dime a Dios, ¿cuándo se le va a acabar algo? Yo no sé por qué la gente dice, nos vamos a quedar sin agua, se va a acabar el agua. Pregúntale a los de Acapulco si creen que se va a acabar el agua. No tienen nada más que agua. Por todos lados tienen agua.
Entonces, yo te digo hoy, ¿crees que de veras el amor de Dios se acaba? ¿Crees que de veras la fe de Dios se acaba? ¿Crees que lanzarte a los brazos de tu Padre te vas a quedar en medio y te vas a caer y no vas a llegar ni a los brazos de tu Padre y Él no te va a dejar caer, Él no te va a soltar? Pero tenemos a veces tanto miedo de dejar nuestra humanidad y entrar a la vida divina. ¿Por qué? Porque todavía estás mirando con los ojos humanos, con la fe humana, todavía dices, bueno, ¿y qué tal si el hermano Samuel nos sale fallón? No, el hermano Samuel, olvídate de él. No, ¿y qué tal si luego el hermano Cris también? El hermano Cris también, olvídate del hermano Cris. Es Dios el que está respaldándote, es Dios el que está contigo. Efectivamente, el amor de Dios nunca acaba. Así como dice aquí lo que nos compartieron, el amor de Dios nunca acaba, es eterno. Entonces, ¿por qué tenerle miedo a alguien que nos ha amado tanto? ¿Por qué dudar? Por qué seguir atado a nuestras tradiciones humanas? ¿Por qué no soltar nuestra vida en Dios, confiarle, darle crédito, decir, aquí está, yo pongo todo lo que soy, es tuyo, todo lo mío es tuyo, todo lo que soy, mi pensamiento, mi forma de ser, todo, Padre, aquí está, es tuyo. Entonces yo le invito para que esta noche usted le diga eso a Dios. Padre bueno, te damos gracias por este tiempo hermoso. Gracias porque tú hablas a nuestros corazones. Gracias porque nos das una fe que de verdad es muy diferente a la forma en la que nosotros aprendimos a creer. Queremos descansar en ti, en esa fe. Y lo hacemos hoy, Padre. Descansamos en ti. Descansamos en ti y nos gozamos en tu presencia. Recibimos esa fe, ya la tenemos en nuestro corazón. Permítenos caminar en ella. Hay cosas que no podemos hacer solos y una de ellas es activar esa fe. Tú actívala en nosotros, Padre. Activa esa fe en nuestro corazón para poderte creer y dar los pasos necesarios. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro hermano mayor, nuestra bendición, nuestro Salvador, el amado de nuestro corazón. Gracias, papito, te damos. Amén, amén y amén. Amén, amén. 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 Muy bien, mis hermanos. Bueno, Amén. pues gracias a Dios por este tiempo y nos vemos.